Nunca pensé que terminaría aquí. Entre estas cuatro paredes frías y sucias, rodeado de gente que parece sacada de una pesadilla. Pero aquí estoy, en una celda de la cárcel, acusado de un crimen que no cometí. Todo comenzó hace 3 meses, cuando la policía irrumpió en mi casa a las 3 de la madrugada. Recuerdo el sonido de las botas golpeando el suelo, las voces gritando mi nombre, las manos ásperas que me esposaron antes de que pudiera siquiera entender qué estaba pasando. Tienes derecho a guardar silencio, dijeron, pero yo no podía callarme. Esto es un error, grité, pero nadie me escuchó. Me llevaron a la comisaría, me leyeron mis derechos y me dijeron que estaba siendo acusado de robo a mano armada y asalto. No podía creerlo. Yo, un tipo normal que trabaja en una oficina y paga sus impuestos, acusado de algo tan grave. En el juicio, todo parecía estar en mi contra. Las cámaras de seguridad me mostraban cerca de la escena del crimen, mi ADN estaba en el arma que se usó, y hasta había un testigo que juró haberme visto allí. Pero yo sabía que no era cierto. Sabía que no había estado allí. Pero nadie me creyó. Ni el juez, ni el jurado, ni siquiera mi propio abogado, que parecía más interesado en cobrar su cheque que en defenderme. Y así, aquí estoy, condenado a 10 años de prisión por un crimen que no cometí. Los primeros días fueron los peores. La celda es pequeña, oscura y huele a sudor y desesperación. Mi compañero de celda es un tipo grande, con tatuajes que cubren sus brazos y una mirada que te atraviesa. No habla mucho, pero cuando lo hace, es para decir algo que te hace sentir aún más pequeño. Aquí no importa si eres inocente o no, me dijo el primer día. Aquí solo importa sobrevivir. Y tenía razón. La cárcel es un mundo aparte, donde las reglas son diferentes y la justicia no existe. He visto cosas que nunca pensé que vería, peleas, extorsiones, incluso un apuñalamiento en el patio. Y cada día que pasa, siento que me estoy convirtiendo en uno de ellos, en alguien que solo piensa en sobrevivir. Pero lo peor no es la cárcel en sí, sino saber que alguien me puso aquí. Alguien que conocía mi rutina, mis movimientos, alguien que sabía cómo hacerme quedar como el culpable. Al principio, pensé que era un error, una terrible coincidencia. Pero luego, hace una semana, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era de mi hermano, Miguel. Nos llevamos 2 años, y siempre fuimos cercanos, o al menos eso pensaba. La carta era corta, pero cada palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Lo siento, hermano, decía. No tenía otra opción. Ellos me tenían en la mira, y si no te culpaban a ti, me hubieran agarrado a mí. Tenía que proteger a mi familia, a mis hijos. Por favor, entiéndelo. No podía creer lo que estaba leyendo. Mi propio hermano, la persona en quien más confiaba, me había traicionado. Me había usado como chivo expiatorio para salvarse a sí mismo. La rabia que sentí en ese momento es indescriptible. Quería gritar, romper algo, golpear a alguien. Pero no podía hacer nada. Estaba atrapado, literalmente, en una celda, mientras él estaba allá afuera, viviendo su vida como si nada hubiera pasado. Me sentí estúpido por no haberlo visto antes. Miguel siempre fue el listo de la familia, el que sabía cómo salirse con la suya. Pero nunca pensé que sería capaz de algo así. Nunca pensé que me haría esto a mí. Desde entonces, no he podido dormir. Cada noche, me quedo despierto, pensando en cómo pude ser tan ciego, en cómo pude confiar en alguien que era capaz de traicionarme de esta manera. Y también pienso en mi familia. ¿Sabrán la verdad? Mi madre, mi padre, sabrán lo que hizo Miguel. O también me han dado la espalda, creyendo que soy culpable. No puedo evitar sentir que todos me han abandonado, que estoy completamente solo en esto. Pero hay algo que me mantiene en pie, algo que me impide rendirme, la necesidad de justicia. No puedo quedarme aquí, pudriéndome en esta celda, mientras Miguel vive su vida como si nada hubiera pasado. Tengo que encontrar una manera de probar mi inocencia, de exponerlo por lo que es. No sé cómo lo haré, no sé cuánto tiempo me tomará, pero sé que no puedo quedarme de brazos cruzados. Tengo que luchar, por mí, por mi dignidad, por mi vida. Porque si no lo hago, si me rindo, entonces él habrá ganado. Y eso es algo que no puedo permitir. Después de recibir esa maldita carta,
todo cambió. Ya no era solo un tipo en la cárcel, tratando de sobrevivir día a día. Ahora era un hombre con un propósito, con una misión. Pero, ¿por dónde empezar? Estaba atrapado en una celda, sin acceso a un teléfono, a internet, a nada que me ayudara a probar mi inocencia. Lo único que tenía era mi rabia y mi determinación. Y, por supuesto, la carta de Miguel. La leí tantas veces que casi la memorizo. Cada palabra me quemaba, pero también me daba una pista, un hilo del que tirar. Ellos me tenían en la mira, había escrito. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué tenía que ver Miguel con todo esto? No lo sabía, pero estaba decidido a averiguarlo. Lo primero que hice fue intentar conseguir un abogado nuevo. El que me asignaron en el juicio era un incompetente, y sabía que si quería salir de aquí, necesitaba a alguien que realmente luchara por mí. Pero, ¿cómo? No tenía dinero, ni contactos, ni siquiera una forma de comunicarme con el exterior. Fue entonces cuando conocí a Carlos, un preso que llevaba años aquí y que parecía saber cómo moverse en este infierno. Carlos no era precisamente un santo, pero tenía conexiones. Y, lo más importante, estaba dispuesto a ayudarme, por un precio. «Necesito que hagas algo por mí», me dijo una noche, mientras compartíamos una cena que consistía en algo que apenas podía llamarse comida. «Hay un tipo aquí, un informante de la policía. Si quieres que te ayude, necesito que le des un mensaje». No me gustó la idea, pero ¿qué otra opción tenía? Acepté. El mensaje era simple, una amenaza velada para que el informante dejara de hablar. No me sentí orgulloso de hacerlo, pero sabía que era necesario. A cambio, Carlos me consiguió acceso a un teléfono móvil, uno de esos que los presos esconden en lugares que la policía nunca revisa. No era mucho, pero era algo. Lo primero que hice fue llamar a mi madre. Necesitaba saber si ella sabía la verdad, si sabía lo que Miguel había hecho. Pero cuando escuché su voz al otro lado de la línea, mi corazón se encogió. «Hijo, ¿cómo estás?», preguntó, y pude escuchar el dolor en su voz. «Mamá, necesito que me escuches», le dije, tratando de mantener la calma. «Miguel me traicionó. Él es el culpable, no yo». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea, y luego mi madre dijo algo que me partió el alma. «Lo sé, hijo. Lo sé». No podía creerlo. Mi propia madre sabía la verdad y no había hecho nada para ayudarme. «¿Por qué?», le pregunté, sintiendo como la rabia crecía dentro de mí. «Porque es tu hermano», respondió, su voz temblorosa. «Y porque tenía miedo. Miguel dijo que si hablábamos, nos haría daño». Sentí como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. Mi familia, las personas que se suponía que debían protegerme, me habían abandonado. Me habían dejado pudrirme en esta celda mientras protegían a Miguel, a ese cobarde que había arruinado mi vida. Después de esa llamada, pasé días en un estado de shock. No podía comer, no podía dormir. Solo pensaba en cómo todo lo que creía saber sobre mi familia era una mentira. Pero luego, algo cambió. La rabia que sentía se convirtió en determinación. Si mi familia no iba a ayudarme, tendría que hacerlo yo mismo. Usando el teléfono que Carlos me consiguió, comencé a investigar. Busqué en internet todo lo que pude sobre el caso, sobre Miguel, sobre cualquier cosa que me diera una pista. Y entonces, encontré algo. Un artículo de un periódico local sobre una red de tráfico de drogas que había sido desmantelada hace unos meses. En el artículo se mencionaba a Miguel, no por nombre, pero la descripción encajaba perfectamente. Un hombre de 32 años, con conexiones en el bajo mundo, decía el artículo. Era él. Tenía que ser él. Con esa información, comencé a trazar un plan. Si Miguel estaba involucrado en algo tan grande, tenía que haber pruebas, algo que pudiera usar para demostrar mi inocencia. Pero necesitaba ayuda. No podía hacerlo todo desde la cárcel. Fue entonces cuando recordé a Ana, una exnovia que trabajaba como periodista. No habíamos hablado en años, pero sabía que si alguien podía ayudarme, era ella. La llamé, y después de explicarle brevemente la situación, accedió a ayudarme. «No te prometo nada», me dijo, «pero voy a investigar». Eso era todo lo que necesitaba. Mientras tanto,
En la cárcel, las cosas se estaban poniendo cada vez más difíciles. Carlos me había ayudado, pero ahora quería más favores a cambio. «Necesito que hagas otro trabajo», me dijo una noche, con esa mirada fría que me hacía sentir incómodo. «No puedo», le respondí, tratando de mantener la calma. «Tengo que concentrarme en mi caso». Carlos no se lo tomó bien. «Aquí no funciona así», dijo, acercándose a mí. «O me ayudas, o te aseguro que no vas a salir de aquí vivo». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que no estaba bromeando. Esa noche, mientras intentaba dormir, pensé en todo lo que había perdido. Mi libertad, mi familia, mi dignidad. Pero también pensé en lo que aún podía ganar. La verdad. La justicia. Y, sobre todo, la venganza. No sé cómo, no sé cuándo, pero sé que voy a salir de aquí. Y cuando lo haga, Miguel va a pagar por lo que me hizo. Cada maldito segundo que he pasado en esta celda, él lo va a parar. Porque al final, no se trata solo de limpiar mi nombre. Se trata de hacer que él sienta el mismo dolor que yo he sentido. Y no voy a descansar hasta que eso suceda. Las semanas pasaron y la presión en la cárcel no hacía más que aumentar. Carlos ya no era solo un aliado incómodo, sino una amenaza constante. Cada vez que me veía, sus ojos me recordaban que tenía una deuda pendiente con él. «No te olvides de lo que te dije», me susurraba en el patio, con esa voz fría que me helaba la sangre. Sabía que no podía seguir así. Si quería salir de aquí, tenía que actuar rápido. Pero no solo estaba lidiando con Carlos. La policía también estaba al tanto de mis movimientos. Al parecer, alguien había filtrado que estaba investigando mi caso desde dentro, y ahora me vigilaban más de cerca. Cada paso que daba era observado, cada llamada que hacía podía ser interceptada. Estaba atrapado en una red de la que no sabía cómo escapar. Pero no podía rendirme. No después de lo que había descubierto. Ana, mi exnovia periodista, había estado trabajando en mi caso y había encontrado algo que podría cambiar todo. Me llamó una noche, usando un número bloqueado para evitar que la rastrearan. «Encontré algo», me dijo, su voz temblorosa pero emocionada. «Miguel no solo está involucrado en el tráfico de drogas. También está conectado con un grupo de lavado de dinero. Y hay pruebas, documentos que podrían limpiar tu nombre». Sentí un rayo de esperanza, pero también miedo. Si Miguel estaba metido en algo tan grande, ¿qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para protegerse? «Necesito que consigas esos documentos», le dije, tratando de mantener la calma. «Pero ten cuidado. Si Miguel se entera de lo que estás haciendo, podrías estar en peligro». Ana asintió, aunque no podía verla. «Lo sé», dijo. «Pero no voy a dejarte aquí pudriéndote por algo que no hiciste». Mientras tanto, en la cárcel, seguía buscando una manera de escapar. Sabía que no podía esperar a que el sistema judicial me diera una oportunidad. Tenía que tomar el asunto en mis propias manos. Fue entonces cuando conocí a Luis, un preso que había intentado fugarse varias veces. Aunque nunca lo había logrado, sabía más sobre los puntos débiles de la prisión que cualquier otro. «Si quieres salir de aquí, necesitas un plan», me dijo una noche, mientras compartíamos un cigarrillo robado. «Y no cualquier plan. Algo que nadie espere». Luis me explicó que la clave estaba en la cocina. Allí, los presos tenían acceso a cuchillos y otros utensilios que podían usar como herramientas. Además, los guardias estaban más relajados en esa área, confiando en que nadie sería lo suficientemente estúpido como para intentar algo. «Pero no puedes hacerlo solo», me advirtió. «Necesitas a alguien que te cubra las espaldas». Sabía que tenía razón, pero ¿en quién podía confiar? Carlos ya no era una opción, y la mayoría de los presos solo buscaban su propio beneficio. Fue entonces cuando recordé a Ramón, un tipo tranquilo que siempre parecía estar en su propio mundo. Ramón no era como los demás. No buscaba problemas, no se metía en peleas. Solo quería cumplir su condena y salir de allí. Pero había algo en él, algo que me hacía pensar que podía confiar en él. Una noche, me acerqué a él en el patio. «Necesito tu ayuda», le dije, mirándolo directamente a los ojos. Ramón me miró con desconfianza, pero no se alejó. «¿Qué tipo de ayuda?», preguntó.
Le expliqué mi plan, o al menos una versión simplificada. No le dije todo, pero le dije lo suficiente para que entendiera que esto no era un capricho. Si me ayudas, te prometo que no te arrepentirás, le dije. Ramón se quedó en silencio por un momento, y luego asintió. Está bien, dijo. Pero si esto sale mal, no me arrastres contigo. Con Ramón de mi lado, comencé a poner el plan en marcha. Usando el acceso que tenía a la cocina, comencé a recolectar herramientas, un cuchillo pequeño, un destornillador, incluso un trozo de alambre que podría usar para abrir cerraduras. Cada noche, practicaba cómo usarlas, cómo moverme en silencio, cómo evitar a los guardias. Sabía que solo tendría una oportunidad, y no podía permitirme fallar. Mientras tanto, Ana seguía trabajando en el exterior. Me llamaba cada vez que encontraba algo nuevo, y cada vez, las piezas del rompecabezas se unían un poco más. Millén no solo te tendió una trampa, me dijo una noche. También está involucrado en algo mucho más grande. Algo que podría llevarlo a la cárcel de por vida. Sentí una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque sabía que estaba más cerca de probar mi inocencia, y rabia porque mi propio hermano había sido capaz de hacer algo tan horrible. Pero no todo era tan sencillo. Una noche, mientras estaba en mi celda, escuché pasos acercándose. No eran los pasos habituales de los guardias, sino más lentos, más sigilosos. Me levanté de la cama, listo para defenderme, pero no fue suficiente. La puerta se abrió de golpe, y antes de que pudiera reaccionar, sentí un golpe en la cabeza. Caí al suelo, aturdido, mientras varias figuras se acercaban a mí. Te dijimos que no te metieras donde no debías, escuché la voz de Carlos, fría y llena de odio. Pero no escuchaste. Intenté levantarme, pero otro golpe me derribó. Vas a aprender a obedecer, dijo otra voz, que reconocí como la de uno de los matones de Carlos. Sentí como me golpeaban una y otra vez, hasta que todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en la enfermería de la prisión, con moretones por todo el cuerpo y un dolor de cabeza insoportable. Sabía que no podía quedarme allí. Si Carlos estaba dispuesto a hacerme esto, no dudaría en matarme la próxima vez. Tenía que acelerar el plan. Tenía que escapar antes de que fuera demasiado tarde. Con la ayuda de Ramón, comencé a preparar todo para la fuga. Sabía que sería peligroso, que podría salir mal en cualquier momento, pero no tenía otra opción. No podía quedarme allí, esperando a que alguien más decidiera mi destino. La noche de la fuga, todo estaba listo. Ramón y yo nos habíamos asegurado de que los guardias estuvieran distraídos, y habíamos creado una distracción en el otro extremo de la prisión para desviar la atención. Con el corazón latiendo fuerte, me deslicé hacia la cocina, usando las herramientas que había recolectado para abrir una puerta trasera que daba a un callejón. Sabía que si me atrapaban, no habría segunda oportunidad. Pero también sabía que si no lo intentaba, nunca saldría de allí. Cuando finalmente salí al exterior, sentí una mezcla de alivio y miedo. No estaba libre, no todavía. Pero había dado el primer paso. Ahora, solo tenía que encontrar a Ana, conseguir esas pruebas y asegurarme de que Miguel parara por lo que me había hecho. Porque al final, no se trataba solo de limpiar mi nombre. Se trataba de justicia. Y no iba a descansar hasta conseguirla. Salir de la cárcel fue solo el principio. El aire frío de la noche me golpeó en la cara tan pronto como crucé esa puerta trasera, y por un momento, me sentí libre. Pero la libertad es relativa cuando sabes que te persiguen. No podía quedarme allí, en ese callejón oscuro, respirando como si fuera la última vez. Tenía que moverme, y rápido. Ramón me había dado un mapa rudimentario de la zona, marcando los puntos donde los guardias solían patrullar. Lo seguí al pie de la letra, escondiéndome en las sombras cada vez que escuchaba pasos o veía luces de linternas. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Cada segundo era una eternidad, cada ruido me hacía saltar. Pero no podía fallar. No ahora. Llegué a un viejo almacén abandonado, el lugar donde Ana y yo habíamos acordado encontrarnos si lograba escapar. La puerta chivió al abrirse, y el sonido me hizo estremecer. Dentro, todo estaba oscuro y lleno de polvo. Ana, susurré, tratando de no hacer demasiado ruido. No hubo respuesta. Por un momento,
Pensé que me había equivocado de lugar, que tal vez me había traicionado. Pero entonces, una luz tenue se encendió en una esquina. Era ella. Ana estaba allí, con una maleta llena de documentos y una expresión de alivio en su rostro. «No puedo creer que lo hayas logrado», dijo, abrazándome con fuerza. Yo no podía creerlo tampoco. Después de meses de estar encerrado, de sentir que el mundo entero estaba en mi contra, finalmente estaba fuera. Pero no había tiempo para celebraciones. Ana me mostró lo que había encontrado. Documentos, fotos, grabaciones. Todo apuntaba a Miguel. No solo estaba involucrado en el tráfico de drogas y el lavado de dinero, sino que también había estado chantajeando a varios funcionarios públicos para mantener su red a salvo. «Esto es más grande de lo que pensábamos», dijo Ana, pasándome una foto de Miguel con un hombre que reconocí de inmediato, el juez que me había condenado. Sentí un nudo en el estómago. «¿Cuánta gente está involucrada?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Ana suspiró. «Demasiada. Pero con esto, podemos llevarlos a todos ante la justicia». Eso era lo que quería escuchar, pero también sabía que no sería fácil. Miguel no iba a rendirse sin luchar, y ahora que estaba fuera, él sabría que estaba buscando venganza. Pasamos la noche en el almacén, planeando nuestro próximo movimiento. Ana había conseguido un coche falso y algo de dinero, pero sabíamos que no podíamos quedarnos en la ciudad por mucho tiempo. «Tenemos que ir a la policía», dije, aunque la idea me hacía sentir incómodo. Después de todo, ¿cómo podía confiar en ellos si algunos estaban del lado de Miguel? Ana asintió, pero con reservas. «No podemos ir a cualquiera», dijo. «Necesitamos a alguien que no esté corrupto, alguien que esté dispuesto a arriesgarse». Fue entonces cuando recordé a un viejo amigo de la infancia, Javier, que trabajaba como detective. No habíamos hablado en años, pero sabía que era una de las pocas personas en las que podía confiar. Llamamos a Javier desde un teléfono desechable, explicándole la situación lo mejor que pudimos. Al principio, se mostró escéptico. «Esto es muy peligroso», dijo. «Si lo que dices es cierto, hay gente poderosa involucrada». Pero después de que le mostramos algunas de las pruebas, accedió a ayudarnos. «Voy a necesitar más», dijo. «Algo que no puedan negar». Eso significaba que teníamos que conseguir más pruebas, y rápido. Pero también significaba que teníamos que acercarnos a Miguel, algo que no me entusiasmaba. Mientras tanto, la noticia de mi fuga ya estaba en todas partes. Los periódicos, la televisión, las redes sociales. Todos hablaban del peligroso criminal que había escapado de la cárcel. Me sentí como un animal acorralado, pero sabía que no podía dejarme atrapar por el miedo. Tenía que seguir adelante, por Ana, por mí, por todos los que Miguel había traicionado. Ana y yo nos dividimos las tareas. Ella se encargaría de conseguir más información sobre los funcionarios corruptos, mientras yo me acercaría a Miguel. Sabía que era arriesgado, pero también sabía que era la única manera de conseguir lo que necesitábamos. Usando un teléfono que Ana me consiguió, llamé a Miguel. No contestó, por supuesto, pero le dejé un mensaje. «Sí que estás detrás de todo esto», dije, tratando de mantener la calma. «Y sé que tienes miedo de que la verdad salga a la luz. Pero no vas a poder esconderte para siempre. Voy a encontrarte, y cuando lo haga, vas a pagar por lo que me hiciste». No sé si Miguel escuchó el mensaje, pero no importaba. Lo que importaba era que sabía que estaba fuera, que estaba buscándolo. Y eso lo haría actuar. Lo que no sabía era cómo. Pero pronto lo descubriría. Esa noche, mientras intentaba dormir en el asiento trasero del coche que Ana había conseguido, tuve un sueño. Soñé que estaba de vuelta en la cárcel, encerrado en una celda oscura, con Miguel al otro lado de las rejas, riéndose de mí. «Nunca vas a ganar», decía, con esa sonrisa fría que siempre me había dado escalofríos. «Siempre estarás atrapado». Me desperté sudando, con el corazón latiendo fuerte. Sabía que no podía dejar que ese sueño se hiciera realidad. Tenía que seguir adelante, sin importar lo que pasara. Al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Javier. «Encontré algo», dijo, su voz llena de urgencia.
Miguel tiene una reunión esta noche con algunos de sus socios. Si podemos grabarla, tendremos todo lo que necesitamos. Sentí una mezcla de emoción y miedo. Esta era nuestra oportunidad, pero también era extremadamente peligroso. ¿Dónde es la reunión?, pregunté, tratando de mantener la calma. Javier me dio una dirección, un lugar en las afueras de la ciudad. Ten cuidado, me advirtió. Si te descubren, no podré ayudarte. Ana y yo nos preparamos para lo que sabíamos que sería la noche más importante de nuestras vidas. Sabíamos que no podíamos fallar. Si lo hacíamos, no solo perderíamos la oportunidad de limpiar mi nombre, sino que también pondríamos nuestras vidas en peligro. Pero no teníamos otra opción. Teníamos que hacerlo. Porque al final, no se trataba solo de venganza. Se trataba de justicia. Y no iba a descansar hasta conseguirla. La noche de la reunión llegó, y con ella, una sensación de ansiedad que no podía sacudirme. Ana y yo estábamos escondidos en un viejo almacén cerca del lugar donde Miguel y sus socios se reunirían. Javier nos había proporcionado un equipo de grabación pequeño pero potente, lo suficiente para captar cada palabra que se dijera en esa habitación. Tienes que ser cuidadoso, me dijo Ana, ajustándome el micrófono oculto en la camisa. Si te descubren, no podremos ayudarte. Asentí, aunque mi mente estaba en otra parte. Sabía que esto era arriesgado, pero también sabía que era nuestra única oportunidad de conseguir las pruebas que necesitábamos. El lugar de la reunión era una casa en las afueras de la ciudad, una de esas propiedades grandes y aisladas que parecen sacadas de una película de mafiosos. Javier nos había dado un plano del lugar, marcando las entradas y salidas, pero sabía que una vez que estuviera dentro, estaría solo. Ana se quedaría afuera, monitoreando la transmisión en vivo y lista para llamar a la policía si algo salía mal. No te preocupes, le dije, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Voy a estar bien. Ella no parecía convencida, pero no dijo nada. Solo me abrazó, y por un momento, me sentí un poco más fuerte. Me acerqué a la casa con cuidado, evitando las luces y manteniéndome en las sombras. La propiedad estaba rodeada por una cerca alta, pero Javier me había dado una forma de entrar, una pequeña puerta trasera que rara vez se usaba. La abrí lentamente, conteniendo la respiración, y me deslicé adentro. El interior de la casa era lujoso, con muebles caros y obras de arte en las paredes, pero no había tiempo para admirar el decorado. Escuché voces provenientes de una habitación cercana y me dirigí hacia allí, moviéndome en silencio. Cuando llegué a la puerta, me detuve. Las voces eran claras ahora, y reconocí la de Miguel de inmediato. Tenemos que asegurarnos de que no haya fugas, decía, con ese tono frío y calculador que siempre me había dado escalofríos. Si alguien habla, todos caemos. Escuché a otros hombres asentir, sus voces llenas de preocupación. ¿Y qué hay de tu hermano?, preguntó alguien. ¿Crees que va a ser un problema? Hubo un silencio incómodo, y luego Miguel respondió, no va a ser un problema por mucho tiempo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que no estaba bromeando. Si Miguel estaba dispuesto a traicionarme una vez, no dudaría en hacerlo de nuevo. Pero no podía dejar que el miedo me detuviera. Tenía que conseguir esas pruebas, sin importar el costo. Me acerqué un poco más a la puerta, asegurándome de que el micrófono captara cada palabra. Tenemos que mover el dinero antes de que la policía se dé cuenta, dijo otro hombre, cuya voz no reconocí. Y tenemos que asegurarnos de que nadie hable. Si lo hacen, sabemos cómo silenciarlos. Las palabras me helaron la sangre. No solo estaban hablando de mí, sino de cualquier persona que pudiera representar una amenaza para su operación. Sabía que tenía que salir de allí, pero también sabía que no podía irme sin antes asegurarme de que teníamos suficiente evidencia. Me quedé allí, escuchando, grabando, mientras mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la reunión terminó. Escuché a los hombres levantarse y moverse hacia la salida, y supe que era mi oportunidad para escapar. Me deslicé de vuelta por el pasillo, hacia la puerta trasera, pero justo cuando estaba a punto de salir, escuché una voz detrás de mí. ¿Qué haces aquí? Me di la vuelta y vi a uno de los guardias de Miguel, mirándome con los ojos llenos de sospecha. No tuve tiempo de pensar.
Actué por instinto, golpeándolo en la cara con toda la fuerza que pude. El hombre cayó al suelo, aturdido, y yo salí corriendo, sin mirar atrás. Ana estaba esperándome afuera, con el coche en marcha. ¿Lo conseguiste?, preguntó, su voz llena de ansiedad. Asentí, sin poder hablar todavía. Solo cuando estuvimos a una distancia segura, me permití respirar. Tenemos todo, dije finalmente, mostrándole el dispositivo de grabación. Con esto, podemos llevarlos a todos ante la justicia. Pero no fue tan fácil. Al día siguiente, las noticias estaban llenas de informes sobre mi fuga y mi supuesta participación en una red criminal. Miguel había usado sus conexiones para asegurarse de que yo fuera visto como el villano, no como la víctima. No podemos confiar en la policía, dijo Ana, mirando las noticias en su laptop. Algunos de ellos están del lado de Miguel. Sabía que tenía razón, pero también sabía que no podíamos hacer esto solos. Necesitábamos a alguien que nos ayudara, alguien que no estuviera corrupto. Fue entonces cuando recordé a un viejo amigo de la infancia, Javier, que trabajaba como detective. No habíamos hablado en años, pero sabía que era una de las pocas personas en las que podía confiar. Lo llamamos desde un teléfono desechable, explicándole la situación lo mejor que pudimos. Al principio, se mostró escéptico. «Esto es muy peligroso», dijo. «Si lo que dices es cierto, hay gente poderosa involucrada». Pero después de que le mostramos algunas de las pruebas, accedió a ayudarnos. «Voy a necesitar más», dijo. Algo que no puedan negar. Eso significaba que teníamos que conseguir más pruebas, y rápido. Pero también significaba que teníamos que acercarnos a Miguel, algo que no me entusiasmaba. Mientras tanto, la noticia de mi fuga ya estaba en todas partes. Los periódicos, la televisión, las redes sociales. Todos hablaban del peligroso criminal que había escapado de la cárcel. Me sentí como un animal acorralado, pero sabía que no podía dejarme atrapar por el miedo. Tenía que seguir adelante, por Ana, por mí, por todos los que Miguel había traicionado. Ana y yo nos dividimos las tareas. Ella se encargaría de conseguir más información sobre los funcionarios corruptos, mientras yo me acercaría a Miguel. Sabía que era arriesgado, pero también sabía que era la única manera de conseguir lo que necesitábamos. Usando un teléfono que Ana me consiguió, llamé a Miguel. No contestó, por supuesto, pero le dejé un mensaje. «Sí que estás detrás de todo esto», dije, tratando de mantener la calma. «Y sé que tienes miedo de que la verdad salga a la luz. Pero no vas a poder esconderte para siempre. Voy a encontrarte, y cuando lo haga, vas a parar por lo que me hiciste». No sé si Miguel escuchó el mensaje, pero no importaba. Lo que importaba era que sabía que estaba fuera, que estaba buscándolo. Y eso lo haría actuar. Lo que no sabía era cómo. Pero pronto lo descubriría. Esa noche, mientras intentaba dormir en el asiento trasero del coche que Ana había conseguido, tuve un sueño. Soñé que estaba de vuelta en la cárcel, encerrado en una celda oscura, con Miguel al otro lado de las rejas, riéndose de mí. «Nunca vas a ganar», decía, con esa sonrisa fría que siempre me había dado escalofríos. «Siempre estarás atrapado». Me desperté sudando, con el corazón latiendo fuerte. Sabía que no podía dejar que ese sueño se hiciera realidad. Tenía que seguir adelante, sin importar lo que pasara. Al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Javier. «Encontré algo», dijo, su voz llena de urgencia. «Miguel tiene una reunión esta noche con algunos de sus socios. Si podemos grabarla, tendremos todo lo que necesitamos». Sentí una mezcla de emoción y miedo. Esta era nuestra oportunidad, pero también era extremadamente peligroso. «¿Dónde es la reunión?», pregunté, tratando de mantener la calma. Javier me dio una dirección, un lugar en las afueras de la ciudad. «Ten cuidado», me advirtió. «Si te descubren, no podré ayudarte». Ana y yo nos preparamos para lo que sabíamos que sería la noche más importante de nuestras vidas. Sabíamos que no podíamos fallar. Si lo hacíamos, no solo perderíamos la oportunidad de limpiar mi nombre, sino que también pondríamos nuestras vidas en peligro. Pero no teníamos otra opción. Teníamos que hacerlo. Porque al final, no se trataba solo de venganza.
Se trataba de justicia. Y no iba a descansar hasta conseguirla. Después de la reunión en la que grabamos a Miguel y sus socios, todo se movió rápidamente. Javier, el detective, nos ayudó a filtrar las pruebas a los medios de comunicación y a las autoridades que no estaban corruptas. Las grabaciones eran claras, contundentes. No había forma de que Miguel pudiera negar su participación en la red de tráfico de drogas y lavado de dinero. Pero sabíamos que no podíamos bajar la guardia. Miguel no era el tipo de persona que se rendía sin luchar, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerse. Ana y yo nos escondimos en un lugar seguro, lejos de la ciudad, mientras las noticias sobre el escándalo se propagaban como un incendio. Los titulares eran impactantes: red criminal expuesta, hermano traiciona a hermano, funcionarios corruptos vinculados a red de lavado de dinero. Cada día salía a la luz más información, y cada día más personas eran arrestadas. Pero Miguel seguía libre, al menos por el momento. Sabíamos que estaba desesperado, y eso lo hacía aún más peligroso. Una noche, mientras estábamos en el escondite, recibimos una llamada de Javier. «Miguel sabe que estás detrás de esto», dijo, su voz llena de preocupación. «Y está dispuesto a hacer lo que sea para silenciarte». No me sorprendió. Miguel siempre había sido astuto, y sabía que si caía, arrastraría a mucha gente con él. «¿Qué vamos a hacer?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Tenemos que asegurarnos de que no pueda llegar a ti», respondió Javier. «Pero también necesitamos más pruebas. Algo que lo ate directamente a todo esto». Ana y yo sabíamos que teníamos que actuar rápido. Con la ayuda de Javier, rastreamos a uno de los socios de Miguel, un hombre llamado Raúl, que había estado en la reunión que grabamos. Raúl era un eslabón débil en la cadena, y sabíamos que si lo presionábamos lo suficiente, podría darnos la información que necesitábamos. Lo encontramos en un bar en las afueras de la ciudad, bebiendo solo en una mesa del fondo. Nos acercamos con cuidado, asegurándonos de que no nos viera venir. «Raúl», dije, sentándome frente a él. «Necesitamos hablar». Raúl me miró con ojos llenos de miedo y sorpresa. «¿Qué quieres?», preguntó, tratando de sonar desafiante pero fallando miserablemente. «Sabemos que Miguel te está usando», dije, manteniendo la voz firme. «Y sabemos que si caes, él no va a estar allí para ayudarte». Raúl se quedó en silencio por un momento, y luego asintió lentamente. «No quiero ir a la cárcel», dijo, su voz temblorosa. «Pero si hablo, Miguel me matará». Ana intervino, colocando una mano en el hombro de Raúl. «Si nos ayudas, te protegemos», dijo. «Pero tienes que darnos algo que podamos usar». Raúl vaciló, pero finalmente accedió. Nos dio nombres, fechas, lugares. Todo lo que necesitábamos para asegurarnos de que Miguel no pudiera escapar de la justicia. Pero también nos dio algo más, una grabación de una conversación en la que Miguel admitía haber planeado todo, desde el principio. «Fue él quien te tendió la trampa», dijo Raúl, mirándome directamente a los ojos. «Él quería que fueras el chivo expiatorio, para que nadie sospechara de él». Escuchar esas palabras fue como un golpe en el estómago. Sabía que Miguel era capaz de muchas cosas, pero nunca pensé que sería capaz de algo tan frío y calculado. Sentí una mezcla de rabia y tristeza, pero también de alivio. Finalmente, tenía la prueba definitiva de su culpabilidad. Con la información que Raúl nos proporcionó, Javier y su equipo pudieron arrestar a Miguel y a varios de sus socios. La red criminal se desmoronó, y los funcionarios corruptos que habían estado protegiéndolos también cayeron. Fue una victoria amarga, pero una victoria al fin. Miguel fue condenado a cadena perpetua, y yo finalmente fui exonerado de todos los cargos en mi contra. Pero la justicia no vino sin un costo. Durante todo el proceso, tuve que enfrentarme a mi familia, a mis padres, que habían estado del lado de Miguel todo el tiempo. ¿Cómo pudieron hacerme esto?, les pregunté, mirándolos directamente a los ojos. ¿Cómo pudieron elegirlo al sobre mí? Mi madre lloró, pero mi padre se mantuvo firme. «Miguel es nuestro hijo», dijo, su voz llena de dolor. «Y no podíamos abandonarlo». Esas palabras me dolieron más que cualquier otra cosa. Sabía que nunca podría perdonarlos, pero también sabía que tenía que seguir adelante. Ana y yo nos mudamos a otra ciudad, lejos de todo el dolor y el caos. Comenzamos una nueva vida juntos,
tratando de dejar atrás el pasado. Pero no fue fácil. Las cicatrices de todo lo que habíamos pasado seguían ahí, profundas y dolorosas. A veces, en las noches, todavía sueño con la cárcel, con Miguel riéndose de mí desde el otro lado de las rejas. Pero entonces miro a Ana y recuerdo que no estoy solo. Que juntos hemos superado algo que muchos no podrían haber soportado. Hoy, miro hacia atrás y sé que hice lo correcto. No fue fácil y no fue sin sacrificio, pero al final, la verdad salió a la luz. Miguel está donde pertenece, y yo finalmente tengo mi vida de vuelta. Pero lo más importante, tengo a Ana, y juntos, hemos encontrado algo que nadie nos puede quitar, la paz. Así que aquí estoy, compartiendo mi historia con ustedes. No para buscar lástima, sino para recordarles que, no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una manera de salir adelante. La justicia puede ser lenta, y a veces dolorosa, pero al final, siempre vale la pena luchar por ella. Porque al final, no se trata solo de venganza. Se trata de hacer lo correcto, sin importar el costo. Y eso es algo que nunca voy a olvidar.